placer enorme en esta nueva casa, en esta apuesta que hace todo C5N para seguir estando, para seguir marcando, como yo les digo, diariamente la realidad. Gracias a C5N, gracias a Minuto Uno, que te permite mostrarte lo que otros no te muestran, contarte lo que otros no te cuentan, en un momento realmente muy mentiroso de gran parte de los medios en la Argentina. Pero estamos, pese a que muchos deseaban que no estemos, aquí estamos, y con todo un desarrollo tecnológico que va a estar viendo, y agradecemos el esfuerzo de las autoridades de C5N con semejante inversión y apostando también, por supuesto, a la República Argentina. Y vamos ya con los temas que serán noticia hoy, mostrando la realidad aquí en Minuto Uno con el hashtag pobreza infantil. Mire estos números, chicos pobres, 7.600.000, 6 de cada 10 niños son pobres en la Argentina y sobre todo en el conurbano bonaerense, donde la cifra asciende al 70% de pobreza entre los más chicos. Uno de los temas que vamos a estar hablando esta noche. El segundo, crisis laboral, 3.728 despidos por mes, una cifra que asusta, una cifra que marca la realidad de la crisis laboral que vive la República Argentina. Enseguidita lo vamos a estar hablando con Sergio Palazzo, titular de la Corriente Federal. Y además, las internas en el gobierno que no paran. Elisa Carrió, en el gobierno de las grietas, disparó contra el jefe de gabinete Marcos Peña, pero también contra el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, por la creación de la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta. Lo estuvimos hablando la semana pasada y hasta la propia Carrió salió a criticar la implantación de esta absurda dirección y que va a cobrar 70.000 pesos por mes. Enseguidita vamos a estar con este tema. Pero además, lo que ha sido hoy, la ofensiva judicial del gobierno contra la procuradora Gils Carbó. Desde que llegó al gobierno Mauricio Macri, quiere sacársela de encima por cualquier medio a la procuradora Gils Carbó. Y lo último, que estaría colocando al gobierno al borde de la ilegalidad, al borde de lo inconstitucional, quieren remover a la procuradora Gils Carbó por decreto. Sería esto realmente tremendo que así ocurran. ¿Por qué? Porque en la ofensiva judicial que el gobierno está desatando, en la ofensiva mediática judicial que el gobierno está desatando, le toca ahora el turno a Gils Carbó. En las próximas horas, en el marco de esta tremenda ofensiva judicial, mediático-judicial del gobierno y de varios medios, van a pedir la indagatoria de la procuradora Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración. Y el gobierno quiere basarse en ese tema para sacarla por decreto. Hace mucho que vengo diciendo que el gobierno de Mauricio Macri tiene cada vez más rasgos autoritarios. Y si comete este acto de sacar por decreto, cosa que no puede, estaría colocando al gobierno de Mauricio Macri al borde de la ilegalidad, al borde de la inconstitucionalidad. Por eso habló hoy, apenas trascendió este run de la política de que podría ser sacada por decreto, habló Gils Carbó y dijo lo siguiente. Enseguida vamos a poner, disculpe hoy, vamos a hablar de, enseguida vamos a estar escuchando a Alejandra Gils Carbó en la defensa que hacía y en lo que ella está anticipando va a realizar en caso de que
como ha trascendido, sea citada en los próximos días y que el gobierno intente sacarla por decreto. Vamos con la crisis laboral. Estamos marcando desde la semana pasada lo que está ocurriendo. Veíamos la semana pasada lo que ocurre en Zárate. 1.500 despidos en una semana. Y mire los números de la crisis laboral que marcan las propias estadísticas del INDEC. 22.370 despidos y suspensiones en 6 meses, cuando el gobierno dice que está recuperando el empleo, cuando el jefe de gabinete dice que hay pleno empleo en la Argentina. Los propios números del INDEC están hablando de 22.370 despidos y suspensiones en 6 meses. Pero además, 3.728 despidos por mes. Esto, que hoy es un número que le estamos mostrando, son personas de carne y hueso. Son personas con una familia detrás. Son representantes de una sociedad cuyo despido impacta profundamente en el seno de una comunidad. 3.728 despidos por mes. Pero además, casi el 70% de los despidos corresponde al sector industrial. La industria que no se recupera en la República Argentina. La industria que sigue cayendo, y son estos los números que se están reflejando. Sergio Palazzo, impactante los números que se están mostrando, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero no es nada nuevo ni nada que nos sorprenda, por lo menos a quienes teníamos una mirada muy crítica de este gobierno y que advertíamos que la política que impulsaba era precisamente bajar los costos laborales a través de la disminución salarial y a través de la caída del empleo. Enseguida estamos con Sergio Palazzo y vamos a hablar intensamente de este tema en esta noche. Otro dato de la realidad muy preocupante que el gobierno intenta esconder, que no te quieren mostrar ni te quieren contar. Los números de la pobreza se conoció a través del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Realmente son más preocupantes porque están afectando a los más chicos, a los más jóvenes. 7.600.000 chicos de hasta 17 años son pobres en la Argentina y el número crece en el conurbano bonaerense, donde las cifras llegan al 70%. Son números que duelen, porque estamos hablando de una generación que está condenada a la pobreza. Estamos hablando del presente y del futuro de un país. 7.600.000 chicos de hasta 17 años son pobres y 70% son en el conurbano bonaerense. Son datos que el gobierno no te muestra, que el gobierno quiere ocultar, pero esta es la cruda realidad. La pobreza infantil está llegando hasta el 70%. Juan Grabois, que es un dirigente social que está en el territorio día a día y que conoce. ¿Cómo impacta esto, Juan? Buenas noches. Buenas noches, Gato. A ver, un país donde los pibes no tienen infancia, no tienen futuro. Eso es casi una obviedad. Es cierto que hay una tendencia que existe desde antes, pero que se ha profundizado en los últimos años y tiene que ver con la infantilización de la pobreza. Cada vez hay más pibes pobres y cada vez los pobres son más chicos, digamos, ¿no? Y eso es una deuda con el futuro de nuestra patria, una deuda con el futuro de nuestra sociedad. Empiezan a reaparecer los fantasmas del hambre, de la desnutrición, de la malnutrición, que es la otra cara de la pobreza, y también una sociedad donde las metas culturales, los objetivos que le pone la sociedad a nuestros hijos son iguales para un pibe de Recoleta y para un pibe de Zabaleta, pero uno tiene posibilidad de llegar y el otro no. Ahora seguimos con Juan Grabois, vamos a hablar también de un tema que a él, como a muchos argentinos, les preocupa, que es el tema de la justicia, y también vamos a estar hablando de un hecho que trató de pasar desapercibido en las últimas horas, que Juan Grabois también lo conoce muy de cerca,
que es cómo sacaron de un día para el otro a la rectora del colegio Mariano Acosta porque defendió a los estudiantes del espionaje policial. Es un hecho grave esto, ¿eh? Tampoco ha tenido mucha trascendencia, pero de un día para el otro se santearon a una persona de más de 40 años de profesión con una conducta impecable e intachable por haber defendido a los alumnos del espionaje policial. Ahora, fíjense ustedes, en el medio de estas cifras que estamos hablando, de alta desocupación, de la pobreza que crece, ¿cómo impacta esto en el conurbano bonaerense? El economista Miguel Ángel Broda salió a reclamar en las últimas horas $1 alto, recontra alto. ¿Se acuerdan cuando Cavallo dijo esa frase, $1 recontra alto? Bueno, dijo Miguel Ángel Broda, el atraso cambiario es muy fuerte. Si uno toma el valor promedio del dólar de los últimos 70 años, es arriba de los 22 pesos. Es decir, que Broda, este economista tan allegado al establishment y a la City, está pidiendo $1 a 22 pesos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede impactar $1 de 22 pesos en los precios? Si con la devaluación del 6,6% que hubo en las últimas 2 semanas, ya lo contaba Alejandro Berkovich la semana pasada, han llegado listas con aumentos de entre 8 y 10% los alimentos. Augusto Costa, $1 a 22 pesos, ¿cómo estaría impactando en el precio de los alimentos? Bueno, por supuesto, cualquier devaluación en la Argentina se expresa en una suba del precio de la mayor parte de los bienes y particularmente de los alimentos, con lo cual realmente leer declaraciones o escuchar a economistas ortodoxos proponiendo una devaluación tan brutal cuando acabamos de tener una devaluación del 60% del tipo de cambio en diciembre de 2015, lo que nos trae por delante realmente es más pobreza, y todos estos números que estaba mostrando Gato y que Juan comentaba es básicamente lo que nos está proponiendo hoy el macrismo con sus políticas y que el establishment le está pidiendo todavía más. Es decir, parece ser que no alcanza con todas las políticas que viene desarrollando el actual gobierno y que están teniendo las consecuencias sociales y económicas que tienen, y parece ser que nunca es suficiente. Por eso creo que es un momento clave para que nosotros entendamos hacia dónde nos está llevando el gobierno y que por este camino no hay salida más que para mayor pobreza y peores condiciones de vida. Bueno, ahora vamos a seguir hablando con Augusto Costa, ex secretario de Comercio Interior, sobre el impacto en los precios que tiene la suba del dólar. Pero vamos a escucharlo, por si le queda alguna duda, lo que dijo Miguel Ángel Broda. Sin empleo, o sea, claramente el empleo no reacciona, y la parte que reacciona, probablemente el empleo formal, es empleo totalmente improductivo. Realmente asalariados formales crecieron básicamente nada, creció básicamente bastante la construcción, casi 25.000 empleos, pero cayó en la industria, o sea que esta es una recuperación amarreta en términos de empleo, y eso claramente pesa. La magnitud del atraso cambiario es muy fuerte, digamos. Usted toma el promedio de 70 años, el tipo de cambio en pesos de hoy es arriba de 22, toma el promedio de 40 años, es arriba de 22, toma el promedio de 20 años, y también el presidente ha comprado la idea que el tipo de cambio es flotante, el tipo de cambio está en equilibrio, y eso no es cierto. Bueno, esto es lo que pide Miguel Ángel Broda a nivel laboral, y de los laburantes. Sergio Palazzo, ¿cómo estaría impactando esto que pide los economistas de la City? Coincido con lo que decía recién Costa, es decir, cualquier situación de evaluación impacta directamente en los precios, más aún cuando en el país se decidieron dolarizar las tarifas de los servicios públicos, de los combustibles. Cualquier devaluación se traslada automáticamente en precio, y claramente es un gobierno que ha decidido, por vía de la rebaja salarial, por vía de inflación, a paritaria que no llegan a la inflación, y después no permitir una discusión que recupere ese poder adquisitivo. Así que
Es una situación muy preocupante, más aún cuando sabemos que Broda, más que economista, es un lobista de los grandes centros financieros de la Argentina y de los grandes hombres del poder en la Argentina. Muy bien, enseguida nos metemos con todo este debate, ¿eh? El gobierno, recién se los contaba, ha desatado la ofensiva final contra la procuradora Gils Carbó. Ha procurado por todos los medios sacarla porque les pesa, porque le molesta. Este gobierno que decía que venía a defender a la justicia independiente quiere sacar por decreto que lo pone al borde de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad y lo pone con rasgos autoritarios muy marcados, quiere sacar, va a intentar sacar en las próximas horas a la procuradora Gils Carbó por un decreto del presidente de la República. Esto decía hoy la procuradora Gils Carbó. ¿Usted cree que la van a echar por decreto? Eso vienen anunciando los medios. Eso viene defendiendo el diputado Tonelli y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, la posibilidad de destituir a la procuradora por decreto. El ministro Garabano, ¿cuántas veces ha dicho que el juicio político no es aplicable a los fiscales, sino que solamente a los jueces? ¿Y qué haría usted si mañana o esta tarde aparece un decreto diciendo que usted ya no está en el cargo? Bueno, sería un acto totalmente inválido. Si es necesario, haría acciones judiciales, habría además una muy fuerte reacción de los organismos institucionales. Usted fíjese... ¿Usted no se iría? ¿Abandona su despacho? ¿Sí? No sé. Yo no puedo acatar un acto de esa invalidez porque imagínese que entonces expondría a los fiscales a que también fueran destituidos por decreto. ¿Y por qué no los ministros de la Corte? Si las leyes nos asimilan en todos nuestros regímenes al Procurador General y al ministro de la Corte. ¿Usted cree que en definitiva el gobierno quiere su cargo por estas cuestiones? Lo ha dicho el propio presidente. ¿Qué ha dicho a los inicios cuando me pedía la renuncia? Quiero poner un hombre de mi confianza. Un hombre además, aclaró, ¿no? Tenía que ser varón. Bueno, recordemos que varios fiscales muy cercanos al gobierno, fiscales muy obedientes a la hora de citar a indagatorias, de promover investigaciones sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner o de promover investigaciones sobre cualquier tema sobre el gobierno anterior, hay varios fiscales cercanos al PRO que quieren el lugar de Gils Carbó. Que el gobierno de Cambiemos, que el presidente Macri le ha ofrecido el cargo a varios de estos fiscales mediáticos cercanos al PRO, reitero, que andan por los medios y que cumplen a rajatabla con la agenda mediática judicial que diariamente marca el gobierno. Por eso también la quieren sacar a Gils Carbó, porque han prometido ese cargo a uno de sus fiscales amigos para promover, para tapar, para todo aquello que sea investigación sobre algún funcionario del gobierno, no hacerlo más, archivarlo como lo están haciendo ahora. Reitero, si el gobierno de Macri, que ya ha apelado en otras oportunidades a decretos de necesidad y urgencia, que ha intentado en los primeros meses de su gobierno gobernar a través de decreto, quiere sacar de un decreto, lo estaría poniendo al borde de la ilegalidad y de la inconstitucionalidad. Esto es un dato que hay que tener en cuenta. En las próximas horas, el fiscal Tayano va a convocar, va a citar a indagatoria a la procuradora Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración, que la propia procuradora ha dicho que ella no ha tenido nada que ver y ha admitido que ha habido irregularidades y que ha ofrecido todas las pruebas. Pero evidentemente, detrás de eso está la ofensiva del gobierno para sacarla por decreto, que sería, reitero, un rasgo alarmante de autoritarismo del gobierno de Cambiemos. Bueno, nos metemos ya de lleno. Mariano, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gato? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Encuestas que se han conocido el fin de semana, ¿no? Así es, Gato, hubo encuestas para todos los gustos y colores.
Cristina Fernández de Kirchner fluctúa entre el 32.5 y el 35.6 de acuerdo a la diferente encuestadora que se ocupó del asunto. Por ejemplo, acá tenemos una de Rubier y Asociados, 35.6 Cristina Fernández de Kirchner, 26 Esteban Bullrich, 16.8 Sergio Massa, 6.8 Florencio Randazzo. Esta es la de Rubier y Asociados. Estamos hablando de 7.6 de diferencia a favor de Cristina Fernández de Kirchner. También se conoció una de CEOPS de Roberto Bachmann, 33.5, 29 para Cristina Fernández de Kirchner, 29.8 para Bullrich, 18 para Massa, 4.7 para Randazzo. Estamos hablando de acá una diferencia del 3.7. La más ajustadita, Gato, si te interesa, insisto, para todos los gustos y colores, Opina Argentina, 33 puntos para Cristina Fernández de Kirchner, 32 para Bullrich, 17 para Massa y 6 para Randazzo. Estamos hablando de que en todas las encuestas, en las 5, ganadora Cristina Fernández de Kirchner entre 1 punto y 7. Bueno, es un dato también que tiene muy preocupado al gobierno de Cambiemos. Son encuestas que el propio gobierno está manejando, por eso está altamente preocupado el gobierno, está nervioso y por eso el gobierno ha lanzado también una ofensiva judicial que no se detiene con tal de tapar no solamente estos números, sino para tapar los datos de esta realidad que estamos viendo, que cruje diariamente y que pone el desempleo, la pobreza en números realmente muy altos. ¿Van a convocar alguna movilización en este mes de agosto, Palazzo? Bueno, creo que va a haber una reunión, espero, del confederal de la CGT. Nosotros desde la Corriente Federal la hemos reclamado precisamente para que más allá de la movilización se retome el plan de lucha que se había iniciado con una movilización maravillosa en el mes de marzo y un contundente paro en abril y que después se discontinuó. Nosotros entendemos que tiene que haber una acción conjunta del movimiento obrero, independientemente de las centrales donde esté cada uno, con el objetivo de ponerle un freno a este ajuste que, como mostrabas en los números, es brutal, golpea fuertemente en la clase trabajadora, no solo en la caída del poder adquisitivo del salario, en la caída del empleo, y esto seguramente va a condicionar la paritaria para discutir condiciones de trabajo a la baja, que es lo que pretenden por vía de disciplinamiento. Laboral. Ustedes estuvieron reunidos con la expresidenta Cristina Kirchner la semana pasada. ¿Es verdad que ella les pidió que no hagan movilización y que pongan todos los esfuerzos en las PASO del próximo 13 de agosto? Sí, tuvimos una charla con ella, con algunos compañeros de la Corriente Federal. Ella veía con preocupación una manifestación política en la semana de la elección. ¿Por qué? ¿Por qué la veía con preocupación? Primero porque entiende que el gobierno no le da importancia al reclamo social y segundo también por los hechos de represión que hubieron hace poco tiempo en distintas manifestaciones. Nosotros lo que le hemos planteado y lo planteamos en la Corriente Federal es que nosotros... ¿Temen que haya una provocación por parte del gobierno? Pero no tengas duda, es decir, cada uno de los que hemos salido a la calle por algo hemos recibido provocaciones y hemos terminado con conflictos. Nosotros fuimos los primeros que nos tocó el día 1 de marzo del año pasado, apenas asumido el gobierno, por los despidos que habían producido en el Banco Central y terminamos con represión policial. Así que no tengo ninguna duda de que pueden haber infiltrados, puede haber algún tipo de provocación para que termine mal en una semana electoral. ¿Le dieron el acuerdo a la expresidenta para no hacer la convocatoria o no? Nosotros lo que le hemos planteado es que vamos a concurrir al oficio religioso previsto y van a concurrir nuestros militantes al oficio religioso. Lo que no vamos a hacer es un acto político. El acto político no se va a hacer, sí vamos a concurrir al oficio religioso y vamos a seguir reclamando que se continúe el plan de lucha a través de la CGT, y si ese plan de lucha se decía en la CGT que es antes del 14, lo vamos a llevar a cabo antes del 14. Es decir, que ustedes están convocando para el 7 de agosto, el día de San Cayetano. Sí, convocamos al oficio religioso, no a un acto político que se iba a hacer. Obviamente. Sí, pero sí. digo, se va a transformar eso que es una tradición en la Argentina en una movilización, digamos, masiva, ¿no? Seguramente muchos trabajadores que han perdido su empleo van a ir y muchos trabajadores que tenemos empleo seguramente también vamos a ir. Juan Graboy, ¿y cómo está la situación social hoy en los territorios que ustedes día a día conocen, caminan? Hay una relación directa entre la situación laboral y la situación de la pobreza. Los problemas sociales y los problemas laborales son la misma cosa, ¿no? Y más allá de una cuestión estructural de la Argentina y el mundo, de que el empleo asalariado no es más el paradigma en el que se puede reflejar cualquier hijo de un laburante como futuro,
En la Argentina, a mí por distintas circunstancias, me toca ver, qué sé yo, mis hijos van a un jardín en Villa Ballester y uno de los papás del jardín es de la PepsiCo, y que son 600 familias que, por una decisión que no tiene que ver con una crisis económica de la empresa, es una forma de flexibilización laboral encubierta, de disciplinamiento de la fuerza de trabajo para que no se cumpla el convenio colectivo. Entonces, precarizar a través de la utilización de una planta en Mar del Plata y dejar a los laburantes, digamos, en Pampa y en La Vía, con una indemnización que ya sabemos cómo pasó en YPF en los 90, te dura 2 o 3 años y después el kiosco se te fundió, lo que te pusiste con la indemnización. Y por cada empleo que se pierde en el sector formal, hay 3 o 4 changas de nuestros compañeros y compañeras de la economía popular que se perdieron, digamos, ¿no? Que es el que corta el pasto, la compañía que le cuida a los hijos a un empleado bancario que por ahí tiene la suerte de tener un salario más alto y puede pagar a alguien que le cuide los hijos, distintas changas en la construcción. Y eso, obviamente, las víctimas más directas son los hijos de estos compañeros, que son los que no tienen los ingresos suficientes para tener una nutrición adecuada. Y como sabe cualquiera, si vos no tuviste los nutrientes que necesitas en los primeros años de vida, eso no te lo arregla nadie. No, aunque tremendo. venga Perón, aunque venga a gobernar el Papa y resuelva todos los problemas de la Argentina mañana, los pibes que no comieron entre que nacieron y los 2 años como corresponde, ese problema no lo resuelve nadie. Ahora, Juan, estos números que veíamos al inicio, 70% de la pobreza, de chicos pobres en el conurbano bonaerense, digo, es una cifra que nos debería doler a todos, que la dirigencia política que se mira el ombligo, que está denunciando o que está pidiendo fueros de acá, de allá, de acá, digo, en vez de meterse con estos temas que son los que impactan, digo, ¿no ves que está en otra cosa la dirigencia? Yo creo que está en otra cosa la dirigencia en general. Sí, digo, la no es un dirigencia en problema general. particular del gobierno. La política partidocrática está muy desarraigada de las necesidades, sobre todo de los sectores más excluidos. Por una razón fundamental, porque no garpa electoralmente. Se está generando de alguna manera un polo social que constituye una especie de público para un populismo de derecha, donde la forma de alguna manera canalizar la angustia por los problemas de inseguridad, los problemas económicos, los problemas de tránsito, es agarrársela con el que está más abajo que vos. El inmigrante, el compañero que vive en las villas, el que no tiene la posibilidad de acceder a un empleo formal. Y eso sí tiene, de alguna manera, un correlato electoral porque tiene mucho apoyo de los medios concentrados de comunicación. ¿Por qué electoral? Porque el voto vale uno, el del pobre y el del rico. Electoralmente, mirá, no en la estoy diciendo Argentina, mediáticamente. Son vos fíjate dos cosas que diferentes. los niños no votan. Es cierto. Y en la Argentina los pobres, según el INDEC y las mediciones, son el 32-33%. Siguen siendo, por suerte, una minoría, por desgracia, una minoría muy grande. Claro. Digamos, hay un 70% de la población con voto que pertenece a otros sectores. Yo no digo que todo ese sector de la población tenga una visión negativa o estigmatizadora de la pobreza, pero los discursos intolerantes van creciendo, van tomando lugar. Yo lo veo cada vez más en trabajadores asalariados. Yo suscribo con vos que los periodistas, la mayoría tiene la panza llena, entonces mira a la pobreza o a la desprotección desde un lugar de clase media. Entonces es una mirada como ajena. Estoy completamente de acuerdo. Mira, y no solo los periodistas, sino también parte, incluso te digo, de los que tienen la posibilidad de tener un trabajo con un salario de 30.000, 25.000 pesos. No, digamos, pero lo digo ¿no? los periodistas pues son los que forman opinión. Forman opinión, pero también existe una responsabilidad de la propia sociedad de hacerse carne del dolor del que está más abajo, del más débil, y ahí sí hay una apelación de decir cuáles son las prioridades en la Argentina, digamos, ¿no? Las prioridades en la Argentina son estos números, son estos pibes. Sobre eso no debería haber ninguna discusión, pero absolutamente para nadie. Y por eso, por lo menos, nosotros peleamos y nosotros vamos a avanzar también en un plan de lucha durante los próximos días. El año pasado, el día de San Cayetano... ¿Se van a sumar ustedes a la movilización, por ejemplo, del 7 de agosto? Yo entiendo que lo que dijo Palazzo es que ellos no van a movilizar el 7 de agosto. Van a ir al Dije que oficio. vamos a ir al oficio religioso y que no vamos a hacer un acto político que estaba previsto. Bueno, nosotros el 7 de agosto del año pasado hicimos la movilización Sí, sí, inaugural fue del impresionante. triunvirato de la CCC, CETEP, Barrios de Pie. Fue impresionante. Nosotros tenemos una perspectiva, no somos organizaciones partidarias, aunque hay militantes partidarios de nuestras organizaciones. También nos parece que por ahí la fecha es un poco cercana a las elecciones, pero de aquí al 7 de agosto va a haber una serie de medidas de lucha. Ahora seguimos. Augusto Costa, ¿y por qué el gobierno no puede controlarse? Le dispara nuevamente ahora en julio la inflación. Siguen los precios de las góndolas al rojo vivo. Bueno, porque en primer lugar, la política del gobierno que estamos describiendo las consecuencias y que vos mostrabas el número del conurbano, pero esos números son los que vemos todos los días. A mí me toca trabajar en la zona de Congreso
y realmente caminar por Callao es todos los días ver familias con nenes cada vez más en situaciones realmente muy malas, y todo esto se potencia con las políticas del gobierno, es decir, son directa consecuencia de las políticas del gobierno. Entonces, en primer lugar, tanto que se habló de autocrítica que supuestamente faltaba al gobierno anterior, yo creo que hoy en día el gobierno tiene que hacer autocrítica de cómo sus políticas generaron toda esta situación de dolor y de angustia a un montón de gente. Entonces, está en una encerrona el gobierno porque, como decía Broda, desde sectores que se benefician con la devaluación directamente, que son en general los ganadores del modelo, es decir, el sector agroexportador, sectores que pueden aprovecharse de la disparada de precios para concentrar más mercado. Bueno, esos sectores que le piden más devaluación lo corren por derecha al gobierno. Lo corren al gobierno, claro. Y el gobierno entonces está en una situación donde no devalúa y los precios van subiendo porque desmarteló todos los mecanismos de control de precios también. Totalmente. Con lo cual, suben los precios, no devalúa, le piden más devaluación, devalúa, vuelven a subir los precios y es una espiral donde los que la pagan son los sectores más vulnerables, son los trabajadores a los cuales les quieren poner pies en las paritarias y donde si no recuperan el poder adquisitivo perdido, después esto es un círculo vicioso. Entonces, esa es la política del gobierno hoy y obviamente favorece a sectores concentrados y perjudica a las mayorías populares. Entonces, tu pregunta es ¿por qué el gobierno está haciendo esto? ¿Por qué no le sale? Bueno, yo creo que es muy insensible este gobierno. Realmente todo esto que nosotros discutimos y nos duele y nos preocupa y que vemos todos los días, no le mueve un pelo, porque ellos están trabajando y pensando en un país para otra gente. Fíjate que el otro día el propio dueño de la Anónima, ¿no?, que es el tío de nuestro secretario de Comercio. Exactamente, del secretario de Comercio, dijo él que había sido el primer trimestre, el de este año, más desastroso de los últimos, desde el 2002 a la fecha, el trimestre más desastroso para su cadena de supermercados. Digo, uno de ellos lo está diciendo. Es que después empiezan estas cuestiones donde terminan perjudicándose muchos de los que apoyan este modelo, este gobierno, pero que tenemos desde enero de 2016 caída permanente del consumo. Obviamente, a la Anónima, a las grandes cadenas de supermercados, si bien terminan subiendo los precios, que no tenemos margen, la caída de volumen le termina pegando y hoy están sufriendo las consecuencias. Pero además, y retomo lo que decía Juan respecto a las cuestiones de nutrición, cuando estamos en una situación de subida de precio de alimentos, para que la gente lo vea, en diciembre de 2015 la leche salía a 10 pesos el sachet, hoy sale 20 o más, o sea, no se encuentra, y nada, el salario de la gente no se duplicó, esa es la pobreza. Entonces, hoy estamos en niveles de consumo de leche per cápita, o sea, por persona, de niveles de 2002. Con lo cual, eso es tremendo y eso es hipotecar a nuestros niños las generaciones futuras. Ahora seguimos con el debate, que está muy interesante con los temas de actualidad. Pero volvió a la carga este fin de semana Elisa Carrió. Disparó contra el jefe de gabinete, por ejemplo, Marcos Peña. ¿Qué dijo Elisa Carrió sobre el jefe de gabinete, Marcos Peña? A los discapacitados, las personas con capacidades diferentes. Hubo un error. No es una decisión del presidente. No es que el presidente es insensible. El presidente quería llevar justicia. Esto es decir, sáquenle al pueblo ese que tiene más discapacitados que habitantes. Eso está bien. Está. Bueno, pero agarrar una planilla Excel y empezaron a... Ahí comete un error el técnico, el tecnócrata, el tipo de la administración, y se olvida de una resolución y se cometen en 70.000, 18.000 errores claros. A mí me lo dijo Mario Quintana. El presidente no dijo saquen. Hay un error de administración y en todo caso de la jefatura, la vicejefatura de gabinete. Bueno, dice Elisa Carrió que el presidente no es insensible, que los tecnócratas, dice Mario Quintana, el jefe de gabinete, sale a defender al presidente. Yo creo que no es así. Yo creo que en un país el que toma las decisiones políticas es el presidente de la nación. Y cuando se habla de economía o de medidas de Estado, la responsabilidad recae en el presidente de la nación.
Para que haya más o menos pobres no hace falta una decisión económica, hace falta una decisión política. Totalmente. Y la decisión política de él es hacer más rico a los ricos y más pobre a los pobres en la Argentina. Vino a recuperar el empoderamiento que perdieron en años de gobiernos populares. Además hay que decir, no sé si Juan vos tenés algún dato, pero que las pensiones por invalidez que le han sacado a 170.000 personas y que desde el Ministerio de Desarrollo dijeron que le iban a restituir, no las han restituido aún. Es decir, que hay mucha gente necesitando esos 4.500, 4.900 pesos que no han sido restituidos aún. Sí, Gato, ¿No? dejá que te aporte un dato más. La Superintendencia de Salud no está pagando las prestaciones de la gente que tiene problemas de discapacidad. Eso pagaron febrero y marzo, no pagaron nunca más. No, la verdad, yo nobleza obliga, yo tengo conocimiento de que se restituyeron la mayoría de las pensiones caídas en este recorte que hubo, Sí, digamos, las 170.000. No sé si todas, pero muchísimas se restituyeron, pero hay algo que tiene que ver con esto de los Excel, que es ver la vida a través de una planilla de Excel. Yo no creo que el presidente esté durmiendo a la noche pensando tengo ganas de construir más pobres, de crear un país lleno de pobres y que haya muchos pocos ricos y muchos... La verdad que no pienso, no veo el mundo de esa manera, no creo que sea su intención, digamos. Creo que hay una concepción que está en este gobierno y que tiene que ver con ver la vida a través de las celdas de una planilla de Excel. Claro. Entonces tocas un botón y 17.000 personas, bueno, fue un error, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es más profundo que una simple perversión o malignidad, que no pasa por ahí la cosa, y que tiene que ver también como hemos perdido un poco el sentido de pueblo y de comunidad en nuestro país en términos generales. Bueno, y también decía Elisa Carrió, salió a criticar, dijo que hay que bajar el déficit fiscal y se refirió a la creación de la Dirección Nacional de Movilidad en Bicicleta. Va a ser duro hasta que bajemos la inflación núcleo. ¿Qué tiene que bajar? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Reducir déficit fiscal, por ejemplo, designar un director nacional de bicicleta. Este gasto es innecesario. Innecesario. Así es. ¿A vos te pareció una cosa como frívola? Claro, hay que reducir gastos, porque si no estamos gastando más de lo que tenemos, llega un momento que los intereses te matan. Perdón, y la cantidad de ministerios que tiene, ¿no? Eso se va a reorganizar después de las elecciones. ¿Sí? ¿Van a haber menos ministerios? Sí. Bueno, es increíble, es una nueva contradicción del gobierno. El presidente Mauricio Macri, este gobierno, fue el que aumentó considerablemente el número de ministerios. Lo llevó a 23 ministerios. Entonces, la lógica de Carrió que dice, bueno, dos cosas, pero fíjense la contradicción. ¿Qué dice Carrió? Tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones y después de octubre serán los 2 próximos años maravillosos de inversiones. Es lo mismo que decían en este programa los dirigentes de Cambiemos y del PRO antes del 10 de diciembre del 2015, cuando venían y decían, gana Mauricio Macri y al otro día llueven las inversiones en la Argentina, porque Mauricio Macri despierta confianza en el mundo y llueven las inversiones. Y estamos esperando todavía las inversiones. Y ahora Carrió le suma, no, tenemos que ganar octubre, estas elecciones. Pero señores, gobiernan desde el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Seguro, y además, bueno, más allá de la anécdota, esta dirección de la bicicleta, que tocas una anécdota, Carrió se le escapa algo que es muy importante, que es cómo los intereses de la deuda están cada vez significando mayor cantidad de pesos que gasta el Estado respecto a otros gastos. Entonces, todos los ajustes en el plan Progresar, que bajó de 1 millón de beneficiarios a la mitad, que era para que jóvenes estudiantes pudieran tener acceso a educación, pensiones, que estas idas y vueltas, que siempre el tiro lo tiran y si sale, sale y si no, no. Bueno, todo esto, en realidad la contracara es que cada vez el problema fiscal es peor, porque con toda esta explosión del endeudamiento, para refinanciar deuda le piden que ajusten. Y al ajustar caen los ingresos. Y al caer los ingresos se acelera el problema del déficit. Entonces es una encerrona donde realmente es muy difícil salir y Carrió lo reconoce. Pero va por la anécdota del ministerio, cuando en realidad es toda la política económica y por este camino no hay salida. Ni te cuento lo de la pesada herencia, ¿no? Lo que sería para el próximo gobierno dentro de 2 años, sea de Cambiemos o de alguna otra fuerza política, afrontar ese volumen de deuda, ese volumen de intereses. Seguro, y además, Mariano, más allá de que esa deuda que crece y que después hay que ver cómo se puede revertir, también la destrucción de empleo, la destrucción de capacidad industrial, de capacidad productiva, después uno
uno arranca de 20 escalones atrás y cada vez que se destruye ese aprendizaje social, primero son muchos años para revertirlo y después durante esos años es situación de pobreza, de miseria y bueno, ahí nos están llevando. Sergio, la verdad hemos estado viendo situaciones como la vivida la semana pasada en Zárate, en 10 días 1.500 despidos, o el cierre que se han dado de empresas en este último mes, que realmente, bueno, están marcando, me parece, un punto de inflexión muy dramático, ¿no? Si tomás la referencia de los propios datos oficiales, tenés casi el 50% de determinadas actividades de capacidad ociosa en la Argentina, la industria textil, la metalmecánica. Quiere decir que hay una caída muy fuerte del empleo a partir de lo que explicaba Augusto más temprano, que es la caída del consumo sistemática desde que asumió el gobierno. Eso impacta fuertemente en los puestos de trabajo y si bien no es una cosa perversa, yo tampoco creo que miren la vida a través de un Excel. Creo que tienen una concepción política en donde esto, cuando yo digo hacen más rico a los ricos y más pobre a los pobres, no es simplemente una cuestión de Excel, es una cuestión ideológica, filosófica, donde ellos apuntan a mejorar su tasa de rentabilidad a costa del disciplinamiento en las condiciones de trabajo, de la caída del salario real y que la familia lo terminan supliendo, los que tienen la posibilidad, con endeudamiento y a su vez eso les sigue generando dependencia. No son simplemente bueno, una planilla de Excel. Ahí decía Carrió también, y se ve la puja que hay entre el ala política, porque dijo, culpa de los tecnócratas del gobierno. Bueno, pero Carrió es la expresión de lo que siempre se le criticó al peronismo. Yo soy afiliado radical y que siempre le cuestionábamos al peronismo que es oposición y oficialismo al mismo tiempo. Carrió hace lo mismo, es decir, tiene los propios funcionarios del gobierno que toman medidas y ella los cuestiona, sigue bien en las encuestas y después seguramente gana una elección con un discurso casi de oposición cuando es más oficialista que ninguno. Ahora, el tema de las paritarias, el tema laboral, ¿esto realmente no se está empeorando en este último tiempo? Sí, por supuesto. Está claro que el gobierno no solo ha atacado el tema paritarias y empleo, sino que también pretende condicionar a la justicia quitándole institucionalidad a la Argentina. Cada vez que hay un juez que no falla en sintonía con las decisiones que quiere el gobierno que fallen, es objeto de un pedido de juicio político, como le pasó al juez Ari en la provincia de Buenos Aires, como le pasó a los dos jueces que fallaron a favor de la paritaria bancaria, o como hoy le pretende pasar a la fiscal, a la jefe de los fiscales, Gil Carbó. Ahora, ¿no es tremendo que el gobierno esté pensando en sacarla por decreto a la jefa de los fiscales? Es una barbaridad, tan barbaridad como haber pretendido poner 2 miembros de la Suprema Corte por justicia, con lo cual ya estamos acostumbrados a que esto puede pasar bajo este gobierno que era de diálogo, de consenso y que venía a cerrar una grieta. Si eso ocurre, realmente sería muy grave a nivel institucional. Pero es gravísimo. Hay diversas cosas que están pasando que son gravísimas. Una es esta, otra que se sigan instalando desde los medios concentrados y a través de los comunicadores sociales del gobierno. El famoso tema de la grieta, claro que hay grietas en este país, pero la grieta pasó a ser lo que explicaba Juan recién, que es entre los que comen y los que no comen. Esta es la grieta fundamental hoy, que no se está atacando en la Argentina y cada vez son más los compatriotas nuestros que están sufriendo las consecuencias de este programa político, económico y social que lleva adelante la presidencia de Macri. Juan, 2 temas. Esto, primero, ¿no sería grave a nivel institucional que el presidente se decida sacar por decreto de un plumazo inconstitucionalmente, no lo puede hacer, digo, a la jefa de los fiscales? A mí lo que me hace acordar es lo que pasa en Jujuy, ¿no? Que es donde hay un correligionario acá de Palazzo, gobernando, que asumió la suma del poder público. Maneja el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Esto sería una seria interferencia en el poder judicial, en el Ministerio Público Fiscal, que es un poder autónomo y que solamente puede ser removido por una decisión del Senado de la Nación. No hay ninguna otra posibilidad constitucional, o sea, estaríamos frente a la supresión de algunas garantías constitucionales muy elementales y el Ministerio Público Fiscal en la Argentina, en este gobierno y en el gobierno anterior también, porque nosotros hemos podido trabajar mucho desde las organizaciones sociales, ha sido un canal de acceso a la justicia para muchos que no tenían la más mínima posibilidad. Te voy a dar un ejemplo de cosas que están pasando ahora, digamos. O sea, muchas de las denuncias que nosotros hacemos por narcotráfico, situaciones que pasan en los barrios populares, obviamente vos no puedes ir a la comisaría a denunciarlo porque el taquero es el que maneja la droga en el barrio. Entonces vos vas a algo que se llama Atajo, que es un programa de acceso a la justicia que funciona en la Procuración, que nosotros hemos hecho 300 y pico de denuncias a través de ese programa, y en algunos casos nos fue, entre comillas, bien. Incluso ahora vamos a lograr que un juez restituya parte de las cunitas, ¿viste? Ese programa de cunas, sí. por una acción de ese programa. Entonces, para nosotros la verdad que sería
un acto, digamos, donde una de las instituciones del Estado que hace un poco de equilibrio frente a esta, ¿no?, voracidad de poder, quedaría suprimida. Sería totalmente inconstitucional. Yo la verdad que no sé dónde salió el rumor. No creo, del propio gobierno. No creo que hagan una locura de esas características, porque realmente estaríamos pasando una etapa, digamos, donde el concepto de democracia... sesgo autoritario. Sí, de sesgo autoritario. Sí. De sesgo autoritario muy claro, muy marcado, y que a nivel internacional nos haría quedar muy mal, como nos hace quedar muy mal la detención arbitraria de Milagros Sala y otras cuestiones de por el estilo. Y hay otro tema que no quiero olvidarme, porque lo conocés muy de cerca, que es este hecho que pasó también prácticamente desapercibido en los grandes medios, y que fue cómo sacaron de un día para el otro de un plumazo a la rectora del Mariano Acosta, porque defendió a los estudiantes del espionaje policial que intentaban hacer ahí, ¿no? Gato, yo te agradezco que me lo preguntes, porque también es un tema que me toca de cerca. Mi otra hija va al Acosta, primer año. La directora Raquel Papalardo, 40 años de carrera, no es ni militante de la CETEP, ni de la Corriente Federal, ni de la Cámpora, ni de nada. Es una mujer que dedicó su vida al Mariano Acosta, a la educación pública. El único crimen que cometió fue decirle a un policía armado que fue a hacer preguntas inadecuadas sobre las actividades del centro de estudiantes que se retire. La dejaron cesante, sin laburo, sin jubilación, y dejando a más de 1000 pibes de esa escuela sin posibilidad de terminar el ciclo lectivo correctamente, con una conducción adecuada en la escuela. Algo absolutamente ilegal, desde luego. Toda la comunidad educativa está atrás de esto. ¿Quién la removió? El Ministerio de Educación de la ciudad, que lo dirige una señora que se llama Cunha, que tienen como una cosa rara con los niños, porque es la pareja de Kravets, que fue el que mandó la represión, ¿te acordás? Sí, Gato, que vos me hiciste la entrevista, de Lanús. Y bueno, eso lo digo un poco anecdóticamente, pero la verdad es un hecho gravísimo, porque se está atentando contra el derecho de estos pibes a estudiar y a tener una educación de calidad en esa que es una de las mejores escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Augusto, ¿se dispara en julio la inflación, como están diciendo ya hoy muchos encuestadores privados? Mira, mañana el INDEC va a publicar por primera vez el índice de precios nacional, que es una novedad porque nos va a dar una referencia de la inflación a nivel de todo el país, en 6 regiones, y debería ser más representativo que el índice que viene mostrando hasta ahora. Obviamente, con los aumentos de prepagas, con los aumentos de combustibles, con los aumentos que vienen todos los días sucediéndose, y sobre todo con esta expectativa, primero de que hubo un 6,6% de aumento del tipo de cambio, pero que después de las elecciones también, más allá del ajuste, se espera una nueva devaluación, y todo eso suele anticiparse a los precios, más allá de lo que es julio, un mes que por las vacaciones y la suba de entretenimiento es un mes de inflación alta, pero me parece que la pretendida desaceleración de la inflación que el gobierno viene anunciando, en realidad lo que vemos es que no está llegando, y que... La pauta inflacionaria prevista por Schwarzenegger... ni de cerca. Olvídate, y ¿no? Es paradójico, pues siguen sosteniendo que casi a mitad de año la van a cumplir, pero dicen, no, lo vamos a lograr a fin de año. Entonces, pero de vuelta, más allá de los números, lo que importa es cuando uno va al supermercado, si mañana el INDEC dice 1,5, 1,2 en junio, da lo mismo. Uno sabe que el sueldo cada vez le alcanza menos, que el sueldo va corriendo atrás de los precios, y que en realidad estos indicadores lo que nos van mostrando es cómo se va deteriorando la calidad de vida en la Argentina. Muy bien, estamos en el debate, en la realidad, minuto 1, inaugurando el nuevo estudio. Hacemos la primera pausa y enseguida venimos. Continuamos esta noche en minuto 1, nuevo estudio fantástico, con nueva escenografía, que en los próximos días vamos a ir incorporando más tecnología, más escenografía, porque como ustedes verán tenemos un estudio realmente espectacular. Ya se prepara Esloto, que hasta se puede hacer sus maratones acá en el estudio, enseguida vamos a estar con él. Marcábamos, Augusto, entonces que julio va a venir con inflación alta nuevamente en la Argentina, ¿no? Sí, respecto al número de junio seguro va a ser mayor. Y bueno, y todo depende de cómo sigue la política económica que va a pasar con la inflación, con lo cual hay que ver para qué... ¿Vos ves capacidad de más ajuste como está anunciando el gobierno para después de octubre? Digo, ¿la economía actual resiste más ajuste con el número de pobreza,
con la cantidad de desocupados? No, por este camino, todo con la política actual, todo va a empeorar. El tema es que el gobierno está convencido que es lo que tiene que hacer. Y ahora lo tenemos a Macri en el G20, que primero se le escapan todos los presidentes, nadie le da una reunión, pero él lo que le muestra a los inversores, lo que le muestra a la gente es que acá va a venir un ajuste, se va a reducir el déficit, va a bajar el salario, lo que decía Sergio, es parte de esta política y ese es el anzuelo que él quiere traer para las inversiones o que tiene para las inversiones. Por supuesto, en una economía que no produce, que no consume, no hay inversión posible y encima cuando, por ejemplo, uno escuchaba al gobierno de Macri decir que ellos venían a resolver cuestiones como el autoabastecimiento energético, ¿no? Y hoy salieron los números, estamos en niveles de producción de petróleo y gas inferiores a los últimos 25 años. Y Atucha pasó al olvido, ¿no? Atucha pasó al olvido por eso. Entonces, todo lo que supuestamente venía a resolver lo empeoran. Y acá hay un problema como yo coincido mucho con Sergio, que hay una matriz ideológica y de modelo de país excluyente y que está muy inserta, digamos, en la lógica del gobierno. Ahora, Sergio, ¿quién le pone el límite? Porque la verdad, estábamos viendo todos los días cierre de fábrica, desocupados a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Una situación realmente dramática en el plano laboral. ¿Quién le pone el límite? El límite se lo tienen que poner los trabajadores en la calle, los compañeros desocupados en la calle. Pero la Secretaría, la verdad, está ausente. Y también se lo tiene que poner la política. Y hay un proceso electoral que se lleva adelante el día 13 de agosto y uno lo que le pide, por lo menos nosotros, le decimos a los compañeros que no somos dueños del voto de ellos, pero le pedimos que voten en defensa propia y que no voten este modelo de ajuste que claramente los ha perjudicado. Y se lo tienen que poner en la política. Si hay 2/3 de los ciudadanos argentinos, compatriotas nuestros, que votan partidos opositores, que no se disfracen de opositores para una elección y después le terminen votando los fondos buitres, el endeudamiento, una ley de ART que, a mi entender, sirvió para privilegiar los intereses y no la prevención del trabajador. Ahí te estás refiriendo a los dirigentes, no a los que votan, sino sí, por a todos supuesto, los que fueron elegidos para algo y terminaron votando. Sí, porque terminan, pareciera ser, en una discusión filosófica tipo Weber respecto a la ética de la responsabilidad o la ética de las convicciones, se inclinan por el lado supuesto de la responsabilidad y terminan votando cosas que van en contra de sus convicciones. ¿Por qué dieron el apoyo desde la corriente federal a la candidatura senadora a la expresidenta? Porque entendemos que representa puntualmente mucho de los valores que se han perdido en la Argentina vinculado al respeto y a la distribución de un ingreso distinto, que claramente ningún argentino puede decir que está mejor ahora que hace un año y pico atrás, al 2015, y porque también ha atendido un pedido de que hubieran compañeros de la corriente federal que expresan pensamiento del movimiento obrero dentro de la lista, y hay 2 compañeros nuestros que están dentro de los 10 primeros candidatos a diputados nacionales. Hay muchas preguntas entre las que llegan y las que estamos recibiendo, pero en su momento el HBC había anunciado el cierre de sucursales en varios puntos. ¿Eso en qué proceso está? Sí, ellos habían tomado la decisión de cerrar la sucursal, inclusive habían comunicado a los clientes que se suspendía la operatoria y no había garantía de los puestos de trabajo. Han habido reuniones y ahora se estaría por firmar un acuerdo, si se termina de cristalizar probablemente la semana que viene, donde el banco va a garantizar la totalidad de los puestos de trabajo, ya sea porque permanece la sucursal o porque reubican a los trabajadores, y se abre un compás de espera hasta el mes de diciembre para hacer una evaluación en conjunto entre el sindicato y ellos respecto a la rentabilidad de esas casas. Bueno, es importante. ¿La movilización por dónde va a pasar, Juan, de los movimientos sociales que estabas comentando? El viernes vamos a tener un plenario nacional en la sede de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular para evaluar la definición que tome la CGT en cuanto al plan de lucha del movimiento obrero organizado, para ver si es una medida que nosotros consideremos que es suficientemente contundente, digamos, ¿no? Hay que recordar que hace muy poquito hubo otro decretazo que fue terrible para los trabajadores, que fue el aumento bochornoso, miserable, del salario mínimo vital y móvil, sí, que afecta a los últimos de la fila, digamos, ¿no? Porque los trabajadores convencionados de actividades que tienen ingresos relativamente dignos están por encima del mínimo vital y móvil. Ahora los precarizados están con el mínimo, y además el mínimo marca la escala para los informales. Entonces ese aumento y la exclusión de la participación de los trabajadores de la economía popular en ese consejo para nosotros fue terrible, claro, y requiere una respuesta. Sí. Lo que te quería decir es que acá en este poner límites existe un fracaso colectivo en el cual tenemos que ser muy autocríticos, toda la dirigencia social, sindical, comunicacional, o porque no fuimos lo suficiente duros, o porque no supimos construir unidad. Por distintas causas, lo cierto es que han avanzado arrolladoramente sobre los derechos de muchísimos compañeros, y en ese sentido
ojalá que de esas lecciones aprendamos a salir fortalecidos y trabajar en unidad. Ahora, bien decía Juan Sergio, ¿no? Lo del salario mínimo vital y móvil, porque el gobierno por primera vez, creo que en la historia de los últimos años, laudó a favor de los empresarios. Es la ¿no? primera vez que ha laudado por vía del decreto, y por otro lado resulta realmente sorprendente que un gobierno que reconoce hoy que se necesitan casi 15.000 pesos para una canasta básica de alimentos regule por decreto un salario que araña los 10.000 pesos el año que viene. Quiere decir que consolidó con un decreto la pobreza, la inequidad y la injusticia. Sí, pero la CGT callado la boca, ¿no? Bueno, habrá que esperar lo que resuelva en esta pasar el reunión decreto del y... Consejo Directivo, y esperemos que entiendan. Desde la corriente federal hemos pedido la continuidad del plan de lucha que se venía desarrollando y que se interrumpió en el medio. ¿Usted cree que tiene que ir a una unificación de una sola cabeza en la CGT? Porque la este CGT triunvirato ya eligió un triunvirato. Este triunvirato no ha dado... Nosotros nos retiramos de ese congreso y explicamos los motivos por los que nos íbamos, si bien no nos vamos de la CGT, porque seguimos entendiendo que es el instrumento efectivo en funcionamiento para contrarrestar estas políticas. Sí creemos que tiene que haber una unidad en la acción, aún en la diferencia entre los espacios de la CGT y los otros espacios sindicales. Pero no se ponen de acuerdo para que haya acción, bueno, ni siquiera unidad en acción. Yo creo que mucho del paro y la movilización de marzo y el paro tuvo que ver precisamente con que muchos empujamos para que fuera ahí. Yo no me resigno a la triste realidad de que el gobierno nos avance y nos quedemos quietos. Por eso sigo reclamando, en el ámbito que lo tengo que hacer, ese plan de lucha que tiene que darle continuidad a la CGT. Sergio Palazzo, muchas gracias. Como gracias siempre, Augusto Costa, muchas gracias. Juan Graboy, muchas gracias, como siempre. Bueno, Mariano, hasta mañana. Chao, Gato, hasta mañana. La verdad que felices de inaugurar este nuevo estudio. Disculpen si hubo algunas desprolijidades, pero bueno, son los nervios y el componerse a una escenografía que es realmente fantástica y que vamos a ir descubriendo junto a todos ustedes en los próximos días.